Hay preguntas que la historia oficial nunca se atrevió a hacer en voz alta. Y hay respuestas que alguien, en algún momento, decidió enterrar. No metafóricamente, literalmente. Bajo tonelladas de tierra, dentro de cajas catalogadas con números que nadie volvió a consultar. En los sótanos de instituciones que se presentan al mundo como guardianes del conocimiento. Imagina por un momento que estás en Ohio, año 1872. Un grupo de trabajadores excava uno de los miles de túmulos que salpican la tierra americana como cicatrices de un mundo anterior. Sus palas golpean algo duro. Se arrodillan. Apartan la tierra con las manos. Y entonces lo ven. Un esqueleto humano. Pero no como los que conocen. Este mide más de 2,5 metros. Tiene una doble fila de dientes. Los huesos son tan densos que los hombres se miran entre sí sin saber qué decir. Nadie tiene palabras para lo que están viendo, porque lo que están viendo no debería existir. Y sin embargo, existe. O existió. Porque semanas después, ese esqueleto fue embalado, enviado a Washington, y nunca más volvió a ser visto por nadie. Eso es lo que vamos a explorar hoy. No una leyenda, no un mito. Una desaparición sistemática documentada que ocurrió durante más de 100 años ante los ojos de arqueólogos, periodistas y ciudadanos corrientes que no entendían por qué aquello que habían visto con sus propios ojos dejaba de existir en los registros oficiales. Porque la pregunta no es si los gigantes existieron. La pregunta es, ¿quién decidió que no debíamos saberlo? Pero para entender el tamaño de lo que se ocultó, primero necesitamos entender el tamaño de lo que se encontró. Y para eso, tenemos que viajar al siglo XIX. A una América que estaba excavando su propio pasado, sin saber que estaba abriendo una puerta que alguien muy poderoso prefería mantener cerrada. El siglo XIX fue, para América, el siglo de las preguntas sin respuesta. Un continente entero siendo descifrado por primera vez. O eso creían quienes lo descubrían. Porque lo que los arqueólogos, los agricultores y los exploradores de aquella época fueron encontrando bajo la tierra no encajaba con la narrativa que se estaba construyendo sobre el origen del hombre americano. No encajaba con nada. A lo largo y ancho del territorio que hoy conocemos como Estados Unidos, desde los Grandes Lagos hasta el Valle del Mississippi, existían decenas de miles de estructuras de tierra. Túmulos. Montículos artificiales que alguien había construido con una precisión y una escala que no tenía explicación lógica para la época. Los llamaron los Mound Builders, los constructores de túmulos. Nadie sabía exactamente quiénes eran. Algunos pensaban que eran los ancestros de las tribus nativas. Otros creían que procedían de civilizaciones perdidas mucho más antiguas. Pero todos coincidían en algo. Quien fuera que los había construido sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y dentro de esos túmulos había tumbas. Miles de tumbas. Con el auge de la arqueología en aquellos años, comenzaron las excavaciones masivas. Universidades, sociedades científicas, coleccionistas privados y, sobre todo, una institución recién creada que pronto acumularía más poder del que nadie imaginaba. El Smithsonian Institution, fundado en 1846 con una misión aparentemente noble: la difusión del conocimiento. Pero el conocimiento, como descubriremos, tiene dueños. Y cuando los primeros esqueletos anómalos empezaron a aparecer, el Smithsonian estuvo ahí, siempre, recogiendo, catalogando, enviando a Washington y haciendo desaparecer. Porque lo que salía de aquellos túmulos no era lo que esperaban encontrar. Era algo que ponía en cuestión todo el relato oficial sobre quién había habitado América antes que nosotros y sobre qué tan grandes, en todos los sentidos de la palabra, habían sido. Ahora bien, hablar de anomalías es fácil. Lo difícil es mirarlas a la cara. Así que vamos a hacer exactamente eso. Vamos a abrir los registros. Vamos a leer los periódicos de la época. Vamos a pararnos frente a cada hallazgo,
uno por uno, y vamos a preguntarnos en voz alta lo que la historia oficial nunca quiso preguntarse. ¿Qué encontraron realmente dentro de esos túmulos? Los periódicos no mienten cuando no saben que deberían mentir. Y eso es precisamente lo que hace tan valioso lo que vamos a leer ahora. Porque estos hallazgos no provienen de foros de Internet ni de teorías modernas. Provienen de las hemerotecas, de las actas arqueológicas, de los informes oficiales que alguien archivó pensando que nadie volvería a buscarlos. Se equivocaron. Ohio, 1872. El periódico local recoge el hallazgo de 3 esqueletos en un túmulo cerca del río Scioto. Ninguno mide menos de 2,40 metros. Uno supera los 2,70 metros. Los 3 presentan una anomalía que los arqueólogos presentes no saben cómo explicar. Una doble fila de dientes perfectamente formada, como si la naturaleza hubiera decidido duplicar lo que normalmente construye una sola vez. Los restos son enviados al Smithsonian. No vuelven. Wisconsin, 1891. Una excavación patrocinada por la propia Sociedad Arqueológica de Milwaukee descubre 18 esqueletos en posición ceremonial. Los cráneos son alargados, los huesos de una densidad fuera de lo común. Junto a ellos, herramientas de cobre de un tamaño que ninguna mano normal podría haber empuñado con comodidad. Los investigadores redactan un informe detallado. El informe llega a Washington. Los huesos también. Ninguno regresa. Nevada, 1912. En la cueva de Lovelock, mineros que extraen guano para fertilizante encuentran algo que no esperaban. Momias, varias, de constitución notablemente más grande que cualquier ser humano contemporáneo. Pelirrojas, con rasgos que no corresponden a ninguna tribu nativa conocida de la región. La leyenda de los Paiute, la tribu indígena local, habla desde tiempos inmemoriales de una raza de gigantes pelirrojos a los que llamaban Siteka, seres que llegaron antes que ellos, que eran más altos, más fuertes y que finalmente fueron exterminados tras una gran guerra. Los arqueólogos descartaron la leyenda durante años, hasta que la cueva les dijo que la leyenda tenía razón. Minnesota, California, Illinois, Nueva York. El patrón se repite con una regularidad que ya no puede llamarse coincidencia. Periódico tras periódico, excavación tras excavación, esqueleto tras esqueleto. Todos con las mismas características, todos enviados a la misma dirección, todos desaparecidos en el mismo silencio. Y aquí es donde el misterio deja de ser arqueológico para convertirse en algo mucho más incómodo. Porque una cosa es que la naturaleza produzca anomalías, otra muy distinta es que alguien las coleccione sistemáticamente y las haga desaparecer. Entonces la pregunta ya no es qué encontraron, la pregunta es ¿por qué alguien con suficiente poder y suficiente alcance decidió que esos huesos no podían existir en los libros de historia? ¿Quién tomó esa decisión? Y si todavía hoy, en algún sótano de Washington, hay cajas polvorientas que guardan la respuesta a todo lo que te estoy contando. Vamos a intentar abrir esas cajas. En 1881, el Smithsonian Institution publicó un informe interno. No estaba destinado al público. Estaba destinado a sus propios agentes de campo, a los arqueólogos que trabajaban sobre el terreno en nombre de la institución. Y su mensaje era claro, aunque nadie lo expresara con esa crudeza. Todos los hallazgos anómalos debían ser centralizados, documentados y enviados a Washington sin excepción. Sin excepción. ¿Por qué una institución científica necesitaría una política tan específica sobre los hallazgos que no encajan? Esa pregunta lleva décadas sin respuesta oficial, pero hay quien ha dedicado su vida a buscarla.
El investigador Richard Dewhurst pasó años rastreando archivos, hemerotecas y registros arqueológicos del siglo XIX. Lo que encontró no fue una anomalía, fue un sistema. Más de 1.500 casos documentados de esqueletos de tamaño extraordinario, reportados por fuentes verificables, que ingresaron a los archivos del Smithsonian y nunca volvieron a aparecer en ningún registro público. 1.500. No es un error de catalogación, no es una pérdida accidental, es una decisión. Y en 2014, esa decisión tuvo consecuencias legales. Una demanda presentada contra el Smithsonian Institution obligó a la institución a reconocer por primera vez que había destruido restos óseos considerados anómalos a lo largo de décadas. La justificación oficial fue la falta de espacio de almacenamiento. Falta de espacio. Para una institución con 19 museos, 20 bibliotecas y más de 150 millones de objetos catalogados. Falta de espacio precisamente para los huesos que no deberían existir. Aquí es donde la filosofía nos obliga a detenernos un momento, porque lo que estamos contemplando no es solo un escándalo arqueológico, es algo mucho más profundo. Es la pregunta de si una sociedad puede construirse sobre una verdad selectiva, si el conocimiento que nos entregan como herencia es realmente todo el conocimiento que existe, o solo la parte que alguien consideró conveniente que recibiéramos. ¿Puede una institución decidir qué pasado merece ser recordado? ¿Y qué nos dice de nosotros mismos el hecho de que durante más de un siglo nadie hiciera esa pregunta en voz alta? Pero el Smithsonian no es el único guardián de este secreto, porque si los gigantes fueran un fenómeno exclusivamente americano, quizás podríamos encontrar una explicación local. El problema es que no lo son. El problema es que los gigantes aparecen en todos los continentes, en todas las épocas, en todas las culturas, y eso cambia completamente la magnitud de lo que estamos hablando. Cerdeña, Italia. En esta isla mediterránea, miles de años antes de que existiera Roma, alguien construyó monumentos funerarios de una escala descomunal. Los llamaron tumbas de los gigantes. No es un nombre poético ni metafórico. Es el nombre que los propios habitantes de la isla transmitieron de generación en generación, porque dentro de esas tumbas, según la tradición oral, yacían seres de una estatura que ningún hombre normal podría alcanzar. Los arqueólogos modernos los clasificaron como monumentos megalíticos de la Edad del Bronce. Y pasaron página. Perú, siglo XVI. Pedro Cieza de León, cronista español que acompañó la conquista del Imperio Inca, escribió en sus crónicas algo que sus contemporáneos recibieron con escepticismo, pero que él insistía en haber escuchado de múltiples fuentes nativas independientes, que en las costas del Pacífico habían existido, en tiempos remotos, seres de una estatura tan extraordinaria que un hombre normal apenas les llegaba a la rodilla. No era leyenda para quienes se lo contaron. Era historia. Ecuador, siglo XX. En la provincia de Loja, arqueólogos encontraron restos óseos de individuos que superaban los 3 metros de altura. Las muestras fueron enviadas, como tantas otras veces, a instituciones externas para su análisis. Y como tantas otras veces, el rastro se perdió en algún punto del camino entre el hallazgo y el informe final. Y luego están los textos. El Génesis habla de los Nefilim, hijos de los ángeles y las mujeres de la tierra, seres de poder y estatura extraordinarios que habitaron el mundo antes del diluvio. El libro de Enoc, excluido del canon bíblico oficial en el siglo IV, los describe con una precisión casi anatómica. Las tablillas sumerias mencionan a los Anunnaki, seres de gran tamaño que descendieron del cielo y gobernaron sobre los hombres. Y aquí llegamos al final de este recorrido. No al final de las preguntas, porque las preguntas no tienen final, sino al lugar donde la evidencia nos deja solos con nuestra propia conciencia, al lugar donde ya no podemos seguir mirando hacia otro lado. La historia oficial es un acuerdo. Durante más de 100 años, ese acuerdo incluyó una cláusula no escrita. Los gigantes no existieron. Y si existieron, no importan. Y si importan,
Nadie debe saberlo. Los periódicos de 1872 no sabían que debían callar. Lo que hemos visto hoy no es una teoría, es un patrón que atraviesa continentes y siglos y que apunta siempre en la misma dirección, hacia la posibilidad de que el ser humano no es el primer habitante de este planeta en alcanzar una grandeza que hoy nos resulta incomprensible, y hacia la certeza de que alguien, en algún momento, tomó la decisión de que esa grandeza no formara parte de nuestra herencia. Y si quieres seguir abriendo puertas que alguien preferiría mantener cerradas, suscríbete, porque lo que viene en el próximo video es, si cabe, todavía más profundo. Hasta entonces, sigue buscando.